de don Miguel Malpartida. Él es secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos, CAS. CAS, ¿no? Ustedes siempre han oído hablar del CAS. Ahora estamos inundados en el aparato estatal por los CAS. Esto nos lo va a explicar don Miguel, a quien yo quiero agradecerle su participación. Don Miguel, muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí en VMAX TV. Muy buenos días, don Oscar, y también buenos días a todo el público televidente de VMAX Televisión TV y de Señal Alternativa. Cuéntenos, don Miguel, ustedes vienen de una negociación colectiva. Les aumentaron 100 soles. Y al día siguiente la presidenta se aumentó 35.000. ¿Cómo explicamos esto? Se duplicó el sueldo y un poco más todavía. A ver, primero explicar al público que es una negociación colectiva de manera bastante resumida. A partir de 1922, recién el sector público, y los trabajadores que trabajan en el Estado, valga la redundancia, está en una negociación colectiva, que significa un trato directo entre partes iguales. Esta negociación colectiva a nivel de todo el Estado, representando a 600.000 trabajadores de la administración pública, se da entre 21 representantes del gobierno y 21 representantes de los trabajadores. En este caso han sido 5 confederaciones más representativas. Yo represento a la CUT estatales, estaba también la CITE, la CTE, la UNAS, etc. Entonces, es la cuarta negociación colectiva, en el cual se ve los aumentos y los bonos que deben tener los trabajadores públicos anualmente. En este caso se negocia para el 2026, parte del 2025 y 2026. La negociación tanto es en cuestiones económicas remunerativas como en cuestiones no económicas, es decir, condiciones de empleo y condiciones de trabajo. Ha terminado la negociación colectiva este 30 de junio, el lunes, y se ha conseguido que a los 600.000 trabajadores se le entregue el presupuesto para sus aumentos y todo eso sea de 952 millones de soles, después de una negociación muy tensa, porque normalmente una negociación debe empezar en los meses de febrero o marzo, pero ha estado empezando generalmente en abril, pero empezó el 28 de mayo, prácticamente en un mes se hizo todo, ¿no? Una tensión con el MEF, en el cual inicialmente se dio 300 millones, después 500 millones, después 800, y tuvimos que hablar con el primer ministro para que se den 952 millones, que han sido la tendencia en los años 22, 23 y 24, ¿no? Inclusive el 22 fue de 1.002 millones de soles, y después han sido 950 millones aproximadamente el 23 y el 24. Eso significa Miguel, aumentar, sí. 100 soles significa 952 millones de soles para los 600.000 empleados bajo la modalidad CAS en el sector público. A ver, se negocia por todos los sectores. La administración pública son todos los trabajadores de la administración propiamente dicho, sin contar las carreras especiales, como son, por ejemplo, policías, militares, maestros, médicos, ¿no? Okay. Entre otros. Ya, ellos no cuentan, ellos son más o menos 1 millón de trabajadores, son sectores que negocian a nivel sectorial. Los trabajadores públicos son básicamente 3 grandes regímenes. Los CAS, que son 350.000 trabajadores, la 1057, los trabajadores de carrera administrativa nombrados 276, que son más o menos 150.000 por ahí, y los trabajadores 728, que son contratos indeterminados privados, pero dentro del Estado. En total, todos esos, y 3 sectores más pequeños, servicio civil, diplomáticos y penitenciarios. En total son más de 600.000 trabajadores. Esos 952 millones, 790 millones va para los aumentos generales y los 166 millones va para las negociaciones, que también son llamadas descentralizadas, porque se dan a nivel de entidad o a nivel del sectorial salud y educación. Y de esos 790 millones se da un aumento de 100 soles a todos los trabajadores. 790 millones. Sí, pero también es un bono de 100 soles y los aumentos son diferenciados. Yeah. ¿Por qué? Porque las remuneraciones son dispares. Hablemos de promedios. El promedio de las remuneraciones, por ejemplo, de las carreras administrativas 276 es 3.000 soles en promedio, lo que ganan. De los CASES, 3.660. De los trabajadores penitenciarios, 3.500. No y del 720 soles. Pero 728 está en 7.800, digamos que el más alto. ¿Quiénes están en ese grupo ocupacional? 728. Claro, son de entidades o empresas públicas, en este caso entidades, como la SUNAT, Poder Judicial, etcétera. Pero llegan a ese monto porque tienen una serie de beneficios, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha hecho la diferencia? A los que ganan menos, en este caso los 3 sectores que he mencionado,
276, los CAS y los penitenciarios, les ha aumentado 100 soles mensuales. Y a los demás, el 728 y el servicio civil, 53 soles mensuales. ¿Estos aumentos son pensionables para Sí, ustedes? porque es parte de la remuneración. Ya, perfecto. Ya, y aparte un bono de fin de año de 100 soles, pero también se ha considerado un derecho a los CAS, que es el derecho a la compensación por tiempo de servicios. Se ha separado 77.800.000 para reconocer, vía un proyecto de ley que va a presentar el Estado al Congreso, el derecho a la compensación por tiempo de servicios que no tenían los CAS, lo tenían todos los regímenes menos el CAS, los trabajadores del contrato administrativo de servicios. Y eso significa que cuando más o menos el promedio de los que desvinculan o son despedidos los trabajadores CAS anualmente es de más o menos un máximo de 30.000 soles, 30.000 personas. Entonces, eso va a alcanzar para pagarles un 14% de su sueldo. Supongamos que el sueldo sea 5.000, 14% viene a ser pues 700 soles por año, por decir, ¿no? Pero eso todavía se va a ver en el Congreso, pero el derecho ya está estipulado en una de las cláusulas. Don Miguel, a ver, yo entiendo un poco la estructura de la remuneración. ¿A cuánto asciende el sueldo básico? Tienen ustedes sueldo básico, ¿no es cierto? Y las remuneraciones son diferenciadas por regímenes. Ok, pero ¿cuánto es el sueldo básico promedio de un empleado público? Ya. Por ejemplo, el trabajador de la carrera administrativa, 276, que ya existe hace más de 40 años, desde el 84, que debería ser el único régimen, pero no es así, porque apareció otro régimen paralelo que es el servicio civil. Ahí el nivel básico está en 1.400, 1.500, inclusive con estos aumentos ¿Ese que se es han el dado. sueldo básico? Sí, el sueldo básico. Hay Ese- una compensación que se llama CAFAE, que es 1.300, 1.400 si es profesional y 1.350 si es técnico. Con eso llegaban más o menos a 3.000. A nivel del CAS hay una disparidad. Generalmente el promedio está en 2.500 o 3.000, pero también hay CAS que ganan el sueldo mínimo y también hay CAS que ganan pues por encima de 8.000 o 9.000 soles, que son la minoría. Por eso les decía que el promedio estaba en 3.600, pero en su mayoría están por debajo de 2.500. ¿Sienten los empleados públicos beneficios en la parte remunerativa? Solamente los aguinaldos, que son 300 soles al año, perdón, el 300 soles en fiestas patrias y Navidad. Es lo único que se recibe. Escolaridad 400, pero no lo reciben todos. El CAS no recibe escolaridad, por ejemplo. ¿Y por qué? ¿Por qué hay esas odiosas diferencias si son trabajadores que desempeñan las mismas funciones? Claro, en el Estado hay más o menos, hay 15 regímenes laborales. 11 son carreras especiales, que no nos contamos, militares, profesores, 15 etc. regímenes especiales. 11 son regímenes de carreras especiales, como militares, policías, profesores, Ya, fiscales, ya. jueces, médicos, etc. Y 4 son los que les menciono, ¿no? Los CAS, los de carrera administrativa 276, los 728 Ya, y el servicio civil. 4 regímenes. ya. Pero se han incluido aquí también en esta negociación penitenciarios y diplomáticos que no tenían ningún tipo de negociación. Ya. Ahora, yo entiendo la labor de dirigente sindical, ¿ah? Es más, la reconozco, la valoro. ¿Cómo se han sentido ustedes después de haber logrado un aumento de 100 soles y que la Presidenta de la República se haya aumentado a 35.000 soles y algo más su remuneración mensual? Esa es una afrenta, una burla, y justo lo hacen en el momento preciso en que se da eso. Es decir, nuestra negociación terminó el 30 de junio, y en esos días antes, ya había salido la noticia, habían hecho los cálculos, y sale el decreto supremo, como diciendo, bueno, yo soy la mamá de todos los peruanos, entre comillas, y puedo duplicarme el sueldo y un poco más, y ustedes, bueno, llegan con su negociación por 100 soles o menos. Es realmente una burla. Y es más, una presidenta que, si es que se le pone a la presidenta, que no llega ni siquiera al 2% de aceptación popular. A nivel mundial, es la presidenta con menos apoyo, ni siquiera a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, y creo que a nivel histórico incluso. Realmente es una afrenta total, es una cachetada a la pobreza y a la miseria, no solamente de los trabajadores públicos, sino de todos los trabajadores del país. Hay trabajadores que inclusive sobreviven con menos del sueldo mínimo y la informalidad es demasiado alta.
21 Entonces, sol diarios es lo que necesita o lo que consume una persona. ¿Usted se da cuenta cuántos 21 soles podríamos tener con los 35.000 soles de la presidenta? muchísimo. De verdad que, Porque con su sueldo son más de 1.000 soles al día. de verdad que es terrible. Pero yo saludo que los trabajadores, en este caso del sector público, estén organizados. Estén organizados y desde sus trincheras puedan estar defendiendo el derecho a justas remuneraciones, a mejores condiciones laborales. Pero a mí lo que me llama la atención es que se persiste con un sistema o un régimen laboral como el CAS, que ¿cuándo se va a resolver eso? Es decir, ¿cuándo ya no va a haber CAS? ¿Cuándo van a estar los empleados en planillas? A ver, el único régimen existente en el Estado, por lo menos hasta el año 2000, era el régimen de la carrera administrativa 276. Pero a partir del año 94 el Estado empezó a contratar personas que se llamaban servicios no personales, es decir, sin ningún vínculo laboral, con un contrato civil. Esto se degeneró tanto que al 2008 más de la mitad ya eran servicios no personales, sin personas sin ningún vínculo laboral. Entonces el gobierno de ese entonces, en vez de, que era lo normal, pasarlos a la 276 o a la 728, dependiendo en su entidad cuál era el régimen prevalente, creó un régimen híbrido llamado contratos administrativos de servicios, que supuestamente, el CAS, que supuestamente era temporal, transitorio, y que en el lapso de pocos años iban todos a pasar a la 276 o a la 728. Pero el 2012, el 2013, sacan otro régimen abierto, que se llama servicio civil, en el cual también nosotros tratamos por su derogatoria, porque desde 2013 a la actualidad han pasado 12 años y este régimen supuestamente de carrera administrativa, pero de manera abierta, distinto a la 276, no se ha podido implementar en ningún sitio. No hay ni 3.000 trabajadores en ese régimen, cuando ellos se habían dado la tarea que en 6 años todo el sector público, es decir, los 600.000, tenían que pasar a ese régimen. Entonces ese régimen, en su promedio de sueldos ahorita de ellos es de 10.000 soles, porque casi todos son funcionarios o son especialistas. Entonces queremos que los trabajadores CAS pasen a la 728, pasen a la 276 o, mientras tanto, porque eso no es inmediato, tengan los derechos como a la escolaridad, a la asignación familiar y a la compensación por tiempo de servicios. Don Miguel, el tiempo me ganó. Gracias. Pero una última, la del estribo. Ustedes, los empleados públicos, ahora en julio, van a percibir un bono de reconocimiento, aguinaldo. Aguinaldo, ¿no? sí. ¿Cuánto es? 300. ¿Y cuánto recibe la presidenta? Se me entiende que otro sueldo. Otro sueldo. Claro. Así estamos en el Perú. Don Miguel, muchas gracias por su participación. Gracias a usted, señor. Muy bien, hemos estado con don Miguel Malpartida, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos, CAS. Tomen nota, son cosas increíbles las que suceden en materia laboral dentro del sector público.